Lo que propusimos fue aumentar la jornada educativa recortada por las reformas gubernamentales que le quitaron dineros públicos a la educación, una especie de renuncia al saber, y aumentamos con dineros públicos la jornada a 8 horas. Hoy 250.000 estudiantes la tienen. Cuando llegamos apenas habían 11.000. Y en ese aumento de tiempos del saber en espacios físicos que son los colegios, los parques, ¿qué se enseñaba adicionalmente a cuando teníamos una jornada de 5 horas? Pues inglés, obviamente, y trajimos decenas de profesores de 32 nacionalidades del mundo de lengua inglesa para enseñar inglés, y física y química y ciencias naturales. Pero dejamos un espacio muy importante a la cultura que se había abandonado y a la educación física que se había abandonado. Hoy en el tema de la cultura podemos hablar de muchas cosas. Sí, ya pueden ustedes ver por televisión que hay casi 40.000 estudiantes en algo que se llama Los Clanes en la televisión pública, porque no ha aparecido en la televisión privada. 40.000 niñitos y niñitas aprendiendo del teatro, del audiovisual, de la poesía, del arte en general. En 19 edificios que están regados por la ciudad, a donde llegan de los colegios, para encontrar un profesor que él mismo no integra la planta docente, sino que ha sido contratado por, en este caso, IDARTES, de los grupos de producción de arte que en los barrios y en las localidades encontramos casi de manera espontánea. Y entonces el que hace arte se vuelve profesor enseñándole a los niños. ¿Qué ha producido eso? Una serie de éxitos que yo resumiría solamente en 2. Hoy tenemos el coro más grande y de mayor calidad del país, Canta Bogotá Canta, compuesto por niños que hace 3 años no sabían cantar. Hoy tenemos miles de esos niños estudiando canto para llegar a ser parte de ese coro. Hoy no tenemos una orquesta filarmónica de Bogotá, tenemos 6. Y detrás de esas 6 orquestas juveniles, y vamos a una por cada localidad, hay 20.000 niñitos en los colegios públicos estudiando a Beethoven y a Mozart, tocando el violín, el piano, aprendiendo las notas y a partir de aprender las notas la matemática. Pues ese mismo modelo, que nada tiene que ver con el neoliberalismo, con la privatización, con el mercado, lo pusimos en la educación física. Aquí Aldo habla de 45.000, dice este documento. Allá en el video vi 70.000, me gustaría tener la cifra exacta. De niños y niñas que en los colegios públicos les enseñan, les hacen amar, les crece el amor por la actividad física, pero enseñados no por los profesores de educación física de antaño, que hoy empiezan a crecer en los colegios de nuevo, sino por las viejas glorias del deporte, por los que han practicado y competido y han aprendido en su vida diferentes formas de deporte que hoy transfieren a estos 45.000, 50.000 niñitos y niñitas de los colegios públicos de la ciudad de Bogotá. Y entonces, si se me permite la expresión, no voy a decir matamos 2 pájaros de un tiro, porque no hay que matar pájaros. En tiempos del cambio climático es un crimen, sino que logramos 2 objetivos al mismo tiempo. La vieja gloria hoy es maestro. Y si aquí hay viejas glorias que no son maestros del distrito, queriéndolo, Aldo,
no hemos avanzado lo suficientemente rápido. ¿Y a quién le enseña? Al niñito y a la niñita, al adolescente del colegio público. ¿Qué logramos con eso? ¿O qué debemos lograr con eso? Que el deporte en Colombia no sea una actividad privatizada, exclusivamente del mundo privado. Que la liga deportiva, al construirse sobre escuelas, esas escuelas se construyan dentro de los colegios públicos y privados también. Y entonces tengamos una democratización de la liga, haciendo del colegio la unidad fundamental del aprendizaje, tanto en cultura como en educación física. ¿Será que las potencias deportivas como Estados Unidos, la antigua Unión Soviética o Cuba, que todos sabemos lo han sido en las últimas décadas desde que somos niños, no lo han sido precisamente porque la construcción de esa cultura deportiva la han logrado independientemente de si eran socialistas o capitalistas, privilegiando la actividad física en los colegios? Y entonces la actividad física es una labor pedagógica. Y por tanto la vieja gloria se puede constituir para la dignidad de su vida en un profesor, así no esté en la planta docente, como cualquiera de nosotros también en otras expresiones de la vida quisiéramos ser. O sea, esa sinergia de poderle enseñar a la juventud su derecho a la actividad física y de permitirle que de allí salgan las futuras glorias, que seguramente saldrán muchísimas más y con más poder en nuestros colegios, al ser enseñados por quienes saben del deporte, que no es solamente el académico, el profesor, sino también el que lo practicó y hizo de su vida el ejercicio deportivo, nos permitirían una acción estatal mucho más eficaz y decidida en función del derecho a la actividad física y el deporte en Colombia. Pues esto fue lo que nos propusimos en Bogotá. Llegamos a varias decenas de miles de niños desde el lado extracurricular y a centenares de miles desde el lado curricular, y hoy varias glorias del deporte son maestros y maestras. Y a través de esa actividad de ser maestros y maestras, no han perdido dignidad en su vida como seres humanos y como ciudadanos colombianos. Esa experiencia a mí me parece que debe ser profundizada, que debe, a pesar de quienes se oponen a ella, debe ser fortalecida con presupuestos públicos, con más espacios, con más maestros y con más colegios. Y que la articulación que aquí acabamos de firmar entre organizaciones internacionales y el distrito para la paz tiene su expresión profunda precisamente en estos hechos transformadores del deporte. A mí sí que me gustaría ver al pibe Valderrama siendo maestro en nuestras escuelas. A mí sí me gustaría recuperar, ojalá hubiéramos podido antes, al Kid Pambelé y volverlo maestro en nuestros colegios. A mí sí me hubiera gustado, a pesar de sus críticas, traer a Faustino Asprilla y volverlo maestro en nuestros colegios. ¿Qué sentirá un niñito de 5 años o de 10 años o una niñita de 11 si quien le enseña a montar bicicleta es un antiguo campeón de la Vuelta a Colombia? Si quien le enseña a jugar el fútbol es el pibe Valderrama, por ejemplo, o si quien le enseña a correr es Baracaldo Mejía. Allí hay una experiencia vital inolvidable. Esos niñitos y niñitas jamás olvidarán quién les enseñó. Son maestros que tendrían en el escalafón la máxima instancia del escalafón, si el sindicato nos lo permitiera y las leyes de la República.
Esos niñitos y niñitas, cuando fuesen después ciudadanos y ciudadanas, serían verdaderos constructores de democracia. No se dejarían imponer de dictaduras ni de tiranías. No dejarían vulnerar sus derechos fundamentales, ni los individuales, ni los colectivos, ni los de sus hijos, ni los de sus nietos. La democracia sería un bien fundamental a partir de estos procesos de dignificación pedagógicos, en donde en vez de mirar a las personas como artículos de consumo desechables, pudiéramos verlos en toda la dignidad del ser humano. Así, creo, se construye la paz. Y la paz finalmente no es solamente un discurso, no es solamente una palabra o una paloma que se muestre en el mundo como realmente a través del convenio se podría hacer con nuestros deportistas en el mundo, en Colombia, en Bogotá, sino que también es un cambio cultural, una transformación de instituciones, una manera diferente de entender el Estado y de entender la sociedad, cruzado por un eje fundamental que en la Bogotá humana hemos querido que sea el estelar, el eje de la pedagogía, el eje de la educación, el eje del saber. Muy amables a ustedes, gracias por escucharme.